hoy en este lugar. Por eso toda nuestra adoración en este lugar es hacia ti, Señor, porque solo tú y nadie más se la merece, Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta mañana. Que tu dirección, que tu mano poderosa esté sobre nosotros para consolarnos, para edificarnos, para fortalecer nuestra vida en esta mañana. Señor, ven sobre tu iglesia. Ven sobre tu iglesia, Dios. Haz que tu obra se manifieste en este lugar. Que el propósito tuyo se pueda cumplir en medio de nuestra vida. Aunque a veces nos resistimos al mover tuyo, Dios, danos sabiduría y entendimiento para poder, Dios, montarnos en ese barco que es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra a tu iglesia, ministra a tu pueblo en esta mañana, Dios. Estamos para adorarte a ti, Señor. En tu nombre, Dios. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, mis hermanos y hermanas. Agradecemos a Dios por estar una vez más aquí con ustedes, un domingo más compartiendo. Es un privilegio que no merecemos, pero que a Dios le place tenernos en este lugar, tenernos a usted y a mí, recibiendo de su palabra, adorándolo. No hay mejor lugar en el que pudiéramos estar hoy, si no es aquí en su casa. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dele honra y gloria al Señor por eso entonces. Adórelo. Aleluya. Quisiera, antes de compartir el mensaje de la palabra, poder dar la bienvenida a personas que nos están visitando hoy. La hermana Cristal Martínez está con nosotros. ¿Sí? ¿Dónde está para poderle saludar? Bienvenida, mi hermana. Miriam Martínez también está con nosotros. Bienvenida, hermana Miriam. Nuestra hermana Carmen, que ya ha estado con nosotros y que las trae a ellas dos, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos y hermanas, siempre hacer las recomendaciones, una de las cosas que hemos venido haciendo como iglesia, es ir tratando de que nuestros cultos sean inspiracionales, en el sentido de poder adorar a Dios y de que el pueblo de Dios también pueda entrar y conectarse con Dios. Parte de eso, además del tema de la alabanza, además del tema de la palabra, que son importantísimos, es también la solemnidad que le damos a este culto. Y cuando le damos solemnidad a una reunión, y en especial en este momento que es Dios que nos reúne, cuando guardamos el orden respectivo en las reuniones. Por eso le recomendamos con el mayor de los respetos siempre mantenernos atentos en el culto, concentrados en Dios. A veces hay conversaciones en medio de la reunión que interrumpen a otros hermanos que se están colocando la atención debida. Así que rogarle en ese sentido a usted que evitemos estar platicando y no ver que los sugieres se vean en la penosa necesidad de ir a decirle, hermanito, por favor guarde silencio, porque hay otros hermanos que sí están atentos. Si usted quiere hacer algún comentario, estamos abiertos. Al final del culto nos puede abordar y podemos conversar sobre el tema, pero para que las demás personas puedan recibir también, mantengámonos atentos del culto. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos y hermanas, queremos retomar en esta mañana la serie que hemos venido hablando y hemos hecho una pausa por diferentes temáticas y celebraciones de la iglesia acerca del libro de los Hechos. Hemos venido haciendo un estudio acerca de los Hechos desde el capítulo 2 más o menos, ¿verdad? Porque el capítulo 1 pues refiere a algunas alustraciones y hemos partido del capítulo 2 y vamos ahora por el capítulo 6. No hemos ido capítulo por capítulo, pero vamos abordando los temas que creemos en Dios, que el libro nos arroja, que son necesarios como iglesia que los estudiemos. Amén. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema una tarea que pocos ven. Una tarea que pocos ven. Hoy precisamente quisiera hacer un paréntesis. Si hemos estado saliendo por redes sociales
lo seguimos haciendo hoy, como mirarán el dispositivo. Hemos como iglesia hecho una inversión ahí para lograr mejorar este tema de las transmisiones. Estamos saliendo a 2 dispositivos, a 2 cámaras. Hay una que le va a estar enfocando a usted, así que si se duerme, atento, no se vaya a dormir, porque si no va a salir en primera plana, ¿verdad? Allá está el hermano José, que está en controles, y él se está durmiendo aquí uno, enfóquenlo, no hay broma. Pero sí estamos queriendo que a las personas que siguen estas transmisiones domingo a domingo, la mayoría es que las miran luego, puedan tener una mejor experiencia, ¿verdad? Van a estar saliendo los textos bíblicos, los puntos, para que la gente tenga un mejor aborde de la palabra del Señor. Así que ¿cuánto estamos contentos por eso? Amén. Y hay personas que nos siguen fuera del país también, que están viendo estas transmisiones y están recibiendo la palabra de Dios. Y es una herramienta para usted también que le puede servir en la semana poder repasar lo que hemos estado estudiando aquí. Pero bien, volvemos. El tema, una tarea que pocos ven, hablando del servicio a Dios, precisamente, que es una tarea que a veces pocos ven en algunas ocasiones. Y quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Con este tema de la bruma y el polvo que hemos estado sufriendo, muchos hemos andado un poco mal de la garganta, así que si se me va la voz como adolescente y se me silba en medio del sermón, no se extrañe, no es que estoy desarrollando. Ya hace mucho tiempo de eso. Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó esta propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y así va el relato que vamos a ir estudiando en el transcurso de este sermón. Y la intención es hablar de este tema del servicio. El servicio en la congregación, como vemos en la primera iglesia que nos relata el libro de los Hechos, es una parte fundamental para el funcionamiento y crecimiento de la iglesia. Necesitamos servir, mis hermanos. Una de las grandes luchas que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia es el involucramiento de la mayoría de las personas que se congregan. De ahí el texto que también dice en los evangelios que hay mucho trabajo, pero hay pocos trabajadores. Y nuestra iglesia no es la excepción. Quisiéramos tener más líderes, más personas de nuestros miembros en propiedad activos en la obra. Y no nos debe de detener la edad ni nada por el estilo para poder servir. Pero hoy yo quisiera profundizar a la luz de la palabra acerca de algunos aspectos de esta tarea, que a algunos los puede detener, a otros los puede impulsar, pero la idea central hoy de este sermón es que podamos sentirnos inspirados a través de lo que el libro de los Hechos nos relata. Y yo quisiera pedirle hoy su especial atención. Yo sé que hay muchos factores, la temperatura, ¿verdad? Algunos que comieron mucho, otros que no comieron y otros que luchan con el demonio del sueño, ¿verdad? Que no lo suelta. Así que vamos a luchar en el nombre de Jesús contra estos factores. Amén. Son varios puntos, no se asuste, pero vamos a ser breves en cada punto porque queremos centralizarnos en varias ideas.
En primer lugar, hablando de este tema, de una tarea que pocos ven, es que es una tarea simple, pero importante para Dios. El servicio a la iglesia, visto desde muchas ópticas, o sea, desde muchas personas, dentro y fuera de la iglesia, puede ser un servicio simple al ojo del humano. El verso 2 del capítulo 6 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, hablando del problema que tenían, ¿verdad? Que no estaban bien distribuidos y los discípulos estaban haciendo otras tareas múltiples que no les permitían cumplir con su tarea más importante, que era predicar la palabra. Entonces estos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros 7 varones, dice, de buen testimonio. ¿Qué iban a hacer estos varones? Servir las mesas. Pero aún así, el requisito era que tuvieran buen testimonio. Y además de eso, dice que tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Y cuándo que ocupo yo tanta cosa para limpiar una mesa o servir la comida? Pero la clave de esto es que es un servicio dentro de la iglesia de Dios. Así que por simple que usted crea que su servicio es, usted necesita ser una persona de buen testimonio y llena del Espíritu. Y como resultado de ser una persona llena del Espíritu y de buen testimonio, ser una persona sabia a la hora de comportarse. En la iglesia primitiva, cuando vemos aquí en el Evangelio, en Hechos, en este libro histórico del Nuevo Testamento, había una necesidad de organización en sus inicios. Es la misma necesidad que nosotros tenemos y vamos a seguir teniendo como iglesia. Necesitamos organizarnos. Ahora, estos comprendieron por iluminación de Dios que organizarse es delegar sin desligarse. En esta iglesia nosotros hemos procurado organizarnos de aquí a unos años. Estamos trabajando en planes operativos. El plan operativo son las actividades que usted ve. El plan estratégico es a dónde queremos llegar. Y estamos haciendo esto. Constantemente estamos trabajando en planes, en trabajos, y estamos realizando estas cosas. Porque es necesario organizarnos, hermanos, para ser más efectivos. Amén. Necesitamos, y organizarse, ¿qué implica? Más trabajo. Y algunos dirán: bueno, ¿y para qué más trabajo, pastor? Yo soy una persona que trabaja en la semana y usted nos pone más trabajo en la iglesia. Es porque si trabajamos efectivamente para los hombres y para nuestras necesidades, ¿cómo no de hacerlo para Dios? En distintos ministerios hemos venido haciendo cambios. Exigimos a los ministerios y a sus directivas organizarse, reunirse cada mes para evaluar y planificar. Hicimos cambios en el ministerio de alabanza, estructurales, de forma, necesarios para la iglesia. Hemos cambiado la forma de hacer las cosas. Ahora, los padres de la primera iglesia entendían esto bien. ¿Por qué? ¿Porque eran intelectuales? ¿Porque habían estudiado en una universidad? No, simplemente porque Dios les guiaba. Dios los guiaba a cómo la iglesia tenía que funcionar. Si bien es cierto, los apóstoles estaban muy interesados en dedicar tiempo a predicar la palabra. Ese era el interés de ellos. Sentían que estaban perdiendo el tiempo haciendo otras cosas. Pero esto no quiere decir que estos miraban de manera reducida otras tareas que la iglesia podía hacer, como servir las mesas. Ellos solo querían poner en orden las cosas para ser más efectivos. El hecho de que en la iglesia algunos limpien, que en este caso todos limpiamos acá, porque ahora hemos decidido como iglesia que los ministerios nos encarguemos del aseo de la iglesia. ¿Por qué? Además de recaudar algún fondo, lo más importante es desarrollar el espíritu de servicio en nuestros siervos y siervas.
Porque usted y yo tenemos que tener la capacidad de estar en un púlpito y al mismo tiempo estar limpiando un baño. Eso no tiene que quitarnos, y no era el espíritu de lo que los apóstoles querían decir. Porque alguien puede decir: mire, pastor, pero ahí dice que usted debe dedicarse solo a la palabra y a la oración, no tiene que andar perdiendo el tiempo. Estoy de acuerdo con eso. Mi tarea más importante como pastor es predicar la palabra, es estudiarla y orar en este templo, aconsejar. Pero eso no me desliga y no me quita nada agarrar un trapo, limpiar, agarrar una escoba, levantar piedras, levantar tierra. No me lo quita. Además, yo no soy un apóstol, yo soy un pastor, soy un servidor, y eso no debe quitarnos nada a nosotros. Usted puede estar realizando una tarea simple en esta congregación a su vista y a la vista de otros, pero para Dios es importantísima y vital. Usted está sentado ahí hoy de manera tranquila porque hubieron personas en la mañana que se levantaron más temprano, vinieron a este lugar, levantaron polvo, sacudieron bancas, metieron el trapeador, se llenaron de tierra antes de venir y se fueron a bañar y regresaron. Eso no es un servicio importante ese. Eso redunda en que usted está más cómodo ahí, en que no va a dejar la marca ahí en el asiento. Es una labor importantísima. Como en la iglesia primitiva hoy tenemos un sinnúmero de tareas dentro de la iglesia, tenemos que organizarnos, amén, hermanos. Y para eso hay que dedicar tiempo. El liderazgo de esta iglesia hace 2 retiros al año, uno para planificar y otro para evaluar. Yo me acuerdo del primer retiro. ¿Y a qué vamos a ir a eso?, decían algunos. ¿Para qué vamos a ir? Y ya puestos allá vieron cómo Dios se manifestaba en esos lugares y empezamos a planificar. Hoy, en casi 3 años, vamos viendo cambios que ha tenido la iglesia en su forma de trabajar. Con esto no estoy diciendo yo que la labor que se hizo antes, y Dios me libre de decir eso, y si alguien lo dice, lo vamos a llamar al orden, que la labor que se hacía antes no era buena. No, era la labor que se necesitaba hacer para ese momento. Hoy es otro tiempo, no mejor ni peor, solo diferente. Amén. Solo es diferente. Ahora, todas estas tareas son importantísimas para Dios. Tienen mismo valor tanto el que predica, como el que limpia la silla, como el que da una clase a niños, como el que está como ujier en la puerta, o le toca estar en el pozo allá atrás. Le decimos el pozo al ujier que le toca allá atrás. Es igual de importante esa labor, como el que está en un data, como el que está en un sonido. Todo es importante para Dios. Para Dios no existen estrellas, solo existen siervos y siervas. Para Dios no hay títulos. Por lo tanto, el liderazgo de nuestra iglesia no debe de sentirse mal si en algún momento, hermano, usted termina su ciclo como líder en un área y Dios lo mueve a otra. Amén. Porque no estamos por puestos en esta casa. Amén, mis hermanitos. Somos siervos. Delante de Dios somos siervos y siervas de Dios. Pero es triste ver que cuando a algunas personas se les desarraiga de ciertas posiciones, se resienten y se van. Y en el peor de los casos se van al mundo. Eso le dice a usted: esa persona no tuvo un encuentro con Dios nunca. Lo que quería era posiciones, privilegios. Pero el servicio trae más responsabilidades que privilegios. Y eso es así. Entonces es una tarea importante para Dios, amén. Es simple pero importante para Dios. Otro aspecto: toda tarea aporta a la expansión del evangelio. Toda tarea, hermanos, en la iglesia aporta que la palabra se puede expandir. El verso 4 del capítulo 6 de los Hechos dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí va. Pero note lo que dice el verso 7. A raíz de este cambio que se organizaron, mire lo que dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían la fe. Cuando una iglesia es efectiva en su trabajo, se organiza, delega y cada quien cumple con su función, va a ser más efectiva en la expansión del evangelio. Porque toda tarea que hacemos en esta iglesia, por simple que sea, va a aportar a la obra de Dios. Amén. Toda tarea va a aportar a la obra de Dios. La iglesia necesitaba de mucha palabra, como hoy, de mucha oración, de poco sueño, por cierto. Pero los demás aspectos de la iglesia, como en nuestra iglesia hoy, son vitales. No funcionamos bien. Necesitamos los ministerios. Necesitamos cada persona que sirve en esta iglesia. Cada tarea es importante. Interceder, adorar, enseñar, limpiar, todo aporta, hermanos. Particularmente en mi persona, hay una gran satisfacción a la hora de hacer una tarea física en la iglesia. Limpiar y hacer algo. De esa manera nos formaron a nosotros. Y sabe que yo le decía a mi liderazgo, le decía, a mí me encanta que ahora estamos empezando a asear. Porque si alguien me dice, quiero ser líder y servir pastor, pero no viene a su jornada de aseo, desde ahí, mi hermano, estamos midiendo la actitud de la gente. ¿Y por qué no viene a hacer? No, es que pastor no puedo. Ahí me dice mucho a mí de la gente. Ya, bueno, no es servir lo que quiere. Medimos la actitud, amén. Y algunos tenemos en la iglesia que por su edad y a veces algunas aficiones no pueden, pero siempre viene la gente. Mire, el que tiene el deseo y la actitud, no puedo agacharme, no puedo agarrar un trapeador, pero voy a aportar en algo. Es la actitud, mis hermanos. Toda tarea aporta al evangelio. Son fundamentales para el funcionamiento natural de esta iglesia. Es precioso ver una iglesia activa. Yo me recuerdo mis comienzos en un campo blanco. Yo soñaba con ver una iglesia activa, pero yo ponía la carpa, yo ponía el púlpito, yo pedía por la ofrenda, oraba, cantaba, aunque no lo crean, y predicaba. Y yo soñaba, Señor, yo quiero ver una iglesia organizada. Y a mí me llena de gozo cuando, aunque yo no estoy en iglesia a veces, en algún día llego y me encuentro hermanos trabajando, reunidos. Mire qué precioso es. El primer año yo estaba, mano, hay que reunirse en las directivas. Se reunieron este mes, se nos olvidó, pastor. Pero ahora las directivas están trabajando. Yo me encuentro en la semana, estamos reunidos, pastor, estamos trabajando, pastor. Es precioso ver la iglesia activa. Es natural. Muchos malentienden que solo los pastores, evangelistas, maestros y ministros de alabanza son los responsables de la expansión del evangelio. Eso está lejos de la verdad. No solo ellos son los responsables. Hay tareas que pocos ven, que le dan sustento a la labor que algunos hacemos. Para que este culto se realizara hoy y cada domingo, hay muchas personas involucradas trabajando en la semana para que esto se sostenga cada domingo. Hay un gran trabajo que usted ve aquí, que no ve, mejor dicho, que está detrás de todo esto, detrás de bambalinas, detrás del telón. Hay todo un grupo de hermanos trabajando semana a semana, invirtiendo su tiempo para Dios. Hermanos, esto no se trata de posiciones o de cargos. Son asignaciones que Dios nos da. No podemos depender de ellos. Ahora, dentro de las iglesias y en todo lugar, alguien mandaba una publicación al grupo de la iglesia, que no hay iglesia perfecta, decía el predicador, y es cierto.
Y hablábamos de aquella predicación, si ustedes recuerdan, hay cizaña dentro de las iglesias también. Y vamos a tener que aprender a cohabitar con estos hermanitos de la fe, que son cizaña, que están erguidos ahí, sin frutos. Que eso no le desanime. Va a llegar gente a donde usted, en esta y en cualquier iglesia, a decirle, ahí no están haciendo las cosas bien. Pero usted tiene que ser maduro en la fe, escuchar y dejar, no hacerse parte de eso. Hay de aquellos hermanitos que están en esas labores. No es contra nosotros, es contra el Señor que están peleando. Es contra Dios. Hoy no están los hermanitos cizaña, no vinieron hoy a las reuniones, hoy se pierden. Así que cuéntele cuando le mire, no sea cizaña, hermano. Se va a callar esa persona cuando venga a decirle, mira que ahora están haciendo aquí que no sea cizaña. Se le va a desaparecer. Hermanos, cada material y pieza de un edificio ayuda a mantenerlo a pie, mantenerlo de pie. Todos somos importantes, amén. Todos somos importantes. Otro asunto es, recuerde que los pequeños comienzos siempre nos llevarán a grandes tareas. El capítulo 6, en el verso 8, dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si usted lee el verso 7, ve que a los hombres que escogieron entre ellos estaban Esteban, y Esteban estaba elegido ¿para qué? Para servir mesas. Pero mire lo que dice el verso 8, qué impresionante. Dice, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el verso 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, estaban peleando con él, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. No podían resistirlo. Esteban empezó como un servidor de mesas, pero hay gente en la iglesia que quiere empezar, pastor, yo quiero ser pastor, pero no quiere limpiar una silla. Yo quiero ser líder de este ministerio. Hay gente que tenemos en las iglesias que están así, ¿y por qué no? Que nunca me han llamado a servir. ¿Y usted quién? ¿Qué divina garza es usted para que lo sirva? Yo se lo voy a decir como pastor. Dios nos mueve a involucrar gente que está activa. Hay algunos que están esperando como que fueran la última Coca-Cola del desierto que los van a llamar. Hermano, para que Dios lo involucre a usted, ¿usted quiere servir a Dios? Póngase a hacer algo. Jóvenes y adultos que estamos en este lugar, hay que ponernos a hacer algo. Esteban fue uno de esos tantos que inició con una tarea simple a los ojos de los hombres. Y ese hermano es el que limpia la silla, hombre. Pero a los ojos de Dios, él lograba ver lo que otros no miraban. Esteban servía a las mesas, pero tenía testimonio y tenía el espíritu. Eso le hizo moverle el piso a algunos religiosos. Erróneamente muchos en la obra solo anhelan ser vistos y escuchados. Vienen al ministerio por razones egoístas, pensando en ellos mismos. Es que no valoran mi servicio en la obra. Hermanos, hay que pagar el precio. Y le digo algo, lo vamos a pagar toda la vida mientras estemos aquí. Usted puede ser muy líder de la iglesia, pero de la misma manera le va a tocar agacharse al piso a limpiar, a servir. Por lo menos en esta iglesia así lo vamos a hacer. Aquí no hay coronas para nadie, mis hermanos. Vamos a entender cuestiones de salud, ¿verdad?
Pero la gente que tiene el deseo, mire pastor, no puedo hacer esto, pero voy a hacerlo de esta manera. Es la actitud del corazón y de la mente. Esteban la tenía. En las iglesias encontramos personas que el día que dejan un cargo se desaniman y dejan de servir. Su espiritualidad se ve afectada y corren el riesgo de alejarse de Dios. ¿Sabe quiénes son esas personas? Usted ya las conoce. Son los que pasan de iglesia en iglesia buscando que valoren su talento y no la gloria de Dios. Eso es lo que quiere la gente. Mire, para mí es natural. Si alguien me dice, pastor, me voy a mover de la iglesia, está bien. Eso no hay problema. A mí eso no me quita el sueño, mis hermanos, porque esta obra es de Dios. Y la gente puede decidir por muchas razones moverse de una iglesia. El problema es cuando salimos por las razones incorrectas de una iglesia. Vamos a ir a pegar de bruces a otro lado, porque en la otra iglesia igual hay forma de hacer las cosas. ¿Sí? No salga, ¿cierto? Hay formas de hacer las cosas. La gente que está saliendo por razones incorrectas. Y yo sé que esto causa incomodidad, pero así es la obra de Dios, no es nuestra, no nos pertenece a nosotros. Yo estuve en una iglesia por 20 y pico de años como miembro, y en algún momento yo sentí, esa iglesia es mía. No es mía. Salí hace 7, 8 años de esa iglesia y amo esa iglesia, pero es de Dios. Esta iglesia le pertenece al Señor, no a nosotros. Él va a hacer con ella como Él quiera, porque la iglesia tiene que avanzar. Ahora, hermanos, no salgamos de la iglesia por razones incorrectas, porque vamos a ir a dar de bruces a otro lado y vamos a tener que volver. O, en el peor de los casos, la gente se pierde porque el orgullo no los deja. Aprovechemos los pequeños comienzos. Necesitamos pequeños comienzos. ¿Para qué? Para ser humildes, porque uno se arriesga. Cuando está en ciertas posiciones la cabeza se le puede. Y cuando uno ha tenido pequeños comienzos, recuerda de dónde viene y en lo que está. Otro aspecto es, miran varios, pero no se asusten, vamos rápido. Un servicio fiel a Dios siempre atraerá la persecución. Cuando usted decide ser fiel a Dios en lo que va a hacer, eso le va a traer persecución. Mire el verso 11 del capítulo 6 de Hechos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Están hablando de Esteban. La gente conspiró cuando Esteban empezó a predicar la palabra, una palabra que no les gustaba, que los incomodaba, que los hacía salir de su status quo, o sea, de su estado cómodo, de su forma de hacer las cosas. Conspiraron y soliviantaron al pueblo. Es gente que anda, mira que aquí anda esto, que no es aquello, y en las iglesias así pasa, metiendo chisme en todos lados, cuando no les gusta que una cosa sea así de una manera. Eso es lo que se empieza a hacer. Y dice que también influyeron a los ancianos y a los escribas y arremetieron y arrebataron y lo trajeron al concilio a Esteban. Y cada que hicieron, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Ay, se vuelven espirituales. ¿Sabe que la gente que causa divisiones usa a Dios? Es que Dios nos ha dicho esto. ¿A dónde está? Quiero que me digan que Dios los llamó a dividir lugares o a perseguir gente. No. Hay una persecución que debemos de dar por hecho como creyentes. Es la persecución del mundo. El mundo no va a estar cómodo con lo que nosotros hacemos. Nunca. Simplemente porque la verdad que predicamos y que procuramos vivir siempre irá en contra de la cultura.
de las tendencias y hasta de la tranquilidad aparente en la que la gente vive. Les incomoda, el cristianito ahí viene. Y no nos extrañemos tampoco, mis hermanos y hermanas, cuando logramos un servicio desinteresado dentro de la obra de Dios. El enemigo, o sea, el diablo, va a manipular a personas de corazón débil dentro de las iglesias para dañar a sus propios hermanos. Y eso pasa en todos lados. Iglesias pequeñas, iglesias grandes. Hay hermanitos y hermanitas débiles que el diablo se aprovecha de ellos y los manipula. ¿Sabe qué son estas personas? Son soldados, son los soldados más efectivos para Satanás, son más efectivos que los demonios. Los cristianos débiles, porque son dañinos. ¿Sabe por qué? Porque son indetectables. Son agentes secretos dentro de la iglesia que se dejan solivantar por el enemigo y causan división. Es duro, pero es real, hermano. Y amamos a toda la grey de Dios. Pero eso pasa dentro de las iglesias. Hermanos, usted tiene que tener claro algo. Si no hay persecución o resistencia, hay algo ahí que está pasando. Porque cuando usted hace bien las cosas para Dios, va a haber resistencia y va a haber persecución. Siempre. ¿Dónde prevaleció y creció más la iglesia? Cuando es perseguida. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia era perseguida exteriormente. Los romanos, los religiosos. Hoy la iglesia tiene la persecución dentro de las mismas. Nuestro pueblo cristiano evangélico es el peor enemigo de ellos mismos. Excesos en el tema del mover del espíritu. Nos hemos saboteado nosotros mismos con esos excesos. Con locuras que no son del espíritu. Encasillar en el espíritu en un mover que si no cayó no es del espíritu. Eso es de poco sentido. Puede recibir una persona que cayó y una que estuvo tranquila, porque el espíritu es soberano y no va a hacer lo que usted y yo queremos o creemos. Pero tranquilos, porque esta persecución que vivimos dentro de las iglesias a veces, lejos de herirnos, debe de impulsarnos a persistir en la obra. No se desanime cuando un hermanito dentro de la iglesia, porque eso es triste, ¿va? Y lo triste es cuando se acercan a hermanos nuevos. Los dañan. Pero si usted es una persona madura, eso debe de alentarle, impulsarle y pensar, le estoy dando problemas al cachudo que usó esta persona para venirme a desanimar. Porque el que calumnia y el que conspira lo hace contra Dios y contra su obra, no contra los que servimos. El servicio efectivo, hermanos, va a traer persecución. No lo dude. No hay que desanimarnos. Y finalmente, su palabra siempre va a ser nuestra mejor defensa. Mire lo que dice el capítulo 7 de ahí de Hechos, del verso 51 en adelante. Quiero que vaya conmigo, porque estamos siempre dentro de la historia de Esteban, aquel que empezó sirviendo mesas, terminó siendo un hombre usado de manera tremenda. Dice el verso 51 del capítulo 7 de los Hechos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Está hablando Esteban. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores, verdad? Y matadores, imagínense. Vosotros que recibisteis la ley
por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, lo que está diciendo Esteban, ustedes crecieron en Dios y nunca entendieron de qué se trataba. Así hay muchos en la iglesia, nacieron en la iglesia y ya están viejos de estar en la iglesia, en la fe. No hablo de edad. Y todavía no les cae el 20 de qué se trata el cristianismo. Eso es lo que les está diciendo Esteban, los está confrontando. El verso 54, y oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí estaba Pablo consintiendo eso. Y puesto, Pablo era uno de ellos. La diferencia de Pablo es que él se convirtió, ¿no? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió de una manera agónica, a pedradas. Hermanos y hermanas que estamos hoy acá, no gastemos nuestras energías en una lucha que no es nuestra. Y me lo digo a mí mismo. Esta es una lucha que solo se puede librar en la categoría de Dios. Cuando hay persecución dentro de la iglesia, cuando quiere haber disensión, cuando hay personas que se levantan dentro de las congregaciones, uno se puede frustrar como pastor y tirarse a morir y querer tirar la toalla. Pero Dios dice a través de la palabra que no es mi lucha. Esteban entendió eso. Él sabía lo que le iba a pasar desde antes por lo que iba a decir. Pero no es mi lucha, dijo Esteban. Es a Dios que se enfrenta. Esteban no perdió. Ese día cumplió el propósito para el que Dios lo había llamado. Empezó colocando bancas, limpiando baños, pero había un espíritu de servicio en él. Esteban pudo haber dicho: yo soy un hombre lleno del Espíritu, sabio, ¿por qué me ponen a servir mesas? Pero el mismo Espíritu le hacía entender que él podía estar en cualquier posición, no importaba. Y Dios lo llevó a grandes cosas. Él usó esa palabra y dejó que Dios mismo fuese quien lo defendiera. Él defendió la causa hasta su muerte. Quizá los emisarios de Satanás en ese momento, que eran esos religiosos, creyeron haber ganado al matarlo apedreado. Que no solo era la muerte, era la deshonra por morir de ese modo. Pero había un propósito más profundo en la vida de Esteban que su vida terrenal. Era cumplir la misión que Dios le había encomendado. Esteban logró ver la gloria de Dios en medio del cumplimiento de su propósito. Tuvo una visión celestial, una epifanía, porque él estaba cumpliendo. Yo quiero llegar a eso. Cumplir el propósito. Y si hay que pagar un precio, mis hermanos, lo voy a pagar. Que lluevan las piedras. Que lluevan las piedras, hermanos, para usted también, si es porque está cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, preocúpese si está al otro lado con la piedra en mano. Eso es lo terrible. Y lo peor, que estando en esa situación, la gente cree que está en la verdad y no está más lejos de ella. Es una tarea que pocos ven, que pocos entienden también. Es tiempo de que como iglesia, hermanos, para seguir avanzando, nos dejemos guiar por Dios y por su palabra. Perdón si incomodo.
Pero yo he entendido que para eso me llamó Dios. Y el que se pare en este lugar, sea yo o otra persona, va a hacer lo mismo. Incomodar y hablar la palabra. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y le dice al Señor: Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que es tu palabra, Dios, y eres tú quien habla, Señor. Señor, ministranos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos haga ver qué importante es la labor que cada uno hacemos en esta obra, en esta iglesia en especial, aquí en Jesús el Buen Pastor, Señor. Que por simple que sea esta tarea a nuestros ojos, es una tarea que tú estás viendo más adelante, a dónde nos vas a llevar. Padre, sabemos que cuando te servimos el enemigo va a estar incómodo y va a hacer lo que sea para dañar, para desanimar, para dividir. Pero esta es tu obra, Dios. Eres tú quien la defiende, eres tú quien la sostiene, Dios. Señor, ministra cada vida que está hoy aquí, Señor. Que permitamos que tu Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe. Ministra, Dios. Toma el control, Espíritu Santo. Haz obra en nuestra vida, Señor. Dígale al Señor: yo quiero servirte, Señor. Yo no quiero ponerte las condiciones como quiero servirte. Yo quiero ser una carta limpia para que tú escribas en mí lo que quieras hacer, Señor. Tal vez no es lo que yo esperaba, pero tu propósito es eterno y es perfecto para mi vida, Señor. Yo te doy gracias porque en tu propósito era que yo estuviera aquí en este lugar hoy. Dígale al Señor eso. Era tu propósito, y era para escuchar esta palabra. Ahora haz que esta palabra sea viva en mí, Señor. Ministra, Espíritu Santo, tu iglesia. Ven sobre nosotros, Señor, y guíanos a donde nos quieres llevar como congregación. Estamos orando, hermanos, no platicando allá atrás, orando. Tengamos respeto a la obra. Este tiempo es de Dios. Llénanos, Señor, con tu presencia. Este es tu tiempo, Dios. Ministranos, Dios, con tu poder, Señor. El Señor está en este lugar, mis hermanos. Su Espíritu está aquí.